Muy bien, chicos, empezamos otra vez el segundo video. Entonces acá nosotros tenemos que seguir con los ejercicios que habíamos dicho que íbamos a hacer ahora. Entonces empezamos con el ejercicio número 5. Dice el ejercicio número 5: hallar el ángulo que forman entre sí dos vectores de módulos iguales y módulos iguales, sabiendo que el módulo del vector diferencia es igual a la suma multiplicado por raíz de 3. Bueno. Acá nos dan muchos datos y estos datos vamos a ir ordenándolos, ¿sí? Entonces, básicamente en el ejercicio número 5 nos pide, vamos a seguir acá, voy a cerrar otras aplicaciones, así, muy bien. Entonces, ejercicio número 5 entonces. En ese ejercicio número 5 nos dice el dato más importante que nos da es que nosotros tenemos que la diferencia va a ser igual a la suma multiplicado por raíz de 3. Eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿sí? Suma igual a diferencia multiplicado por raíz de 3. Ese es el dato más importante. Entonces dice, a ver, la diferencia es igual a la suma multiplicado por raíz de 3. Nos dice que son vectores de módulos iguales y nos pide el ángulo, ¿sí? Vectores de módulos iguales significa que ambos valen b, ¿ok? Entonces esto quiere decir que b1 es igual a b2 igual a b. Muy bien, empezamos. Entonces, miremos un poco acá. Acá solamente tenemos estos dos datos. Eso quiere decir que hay que empezar a hacer por el método analítico, ¿sí? Entonces, ¿la diferencia cómo era? La diferencia era igual a la raíz, ¿sí? Vamos a un poco más chico. La raíz de el vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado menos dos veces el vector 1 por el vector 2 por el coseno de alfa, ¿ok? Y la suma era igual a todo eso que nosotros escribimos acá, igualito, ¿sí? Todito igualito, solo que con el signo más, ¿verdad? Esa es la diferencia, lo que con el signo más, ¿ok? Entonces, la suma es igualito, solo que esto es un más. ¿Estamos? Muy bien. Pero, miremos una cosa. Si yo digo que diferencia es igual a suma multiplicado por raíz de 3, lo mismo puedo hacer con esto, pero con las ecuaciones, ¿verdad? Eso quiere decir que yo puedo poner estas ecuaciones, pongo acá abajo, ¿verdad? Entonces yo puedo poner de la siguiente forma. Si la diferencia es esto, pongo esto acá. Entonces yo digo raíz de b1 al cuadrado más b2 al cuadrado menos dos veces b1, b2 coseno de alfa, ¿sí? Coseno de alfa, todo eso así, es igual a qué cosa? La diferencia es igual a la suma multiplicado por raíz de 3, ¿sí? Entonces primero voy a poner acá raíz de 3, ¿sí? Raíz de 3 multiplicando con qué? Con la suma, pero la suma, acá yo voy a poner la ecuación de la suma, ¿verdad? La ecuación de la suma. Entonces, acá me quedaría eh, b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más dos veces b1, b2 coseno de alfa. ¿Ok? Todo esto así. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya tengo toda la ecuación, yo lo que voy a poner es lo siguiente. Si yo todo esto tomo como un miembro, de hecho lo es, y todo esto tomo como otro miembro, yo lo que puedo hacer es elevar ambos miembros al cuadrado, ¿verdad? Ambos miembros elevo al cuadrado
Y si yo elevo ambos miembros al cuadrado, ¿verdad? Ahí voy a poder sacar de las raíces las cosas. Entonces lo que hago primero es elevar ambos miembros al cuadrado para que se mantenga la igualdad, ¿verdad? Eso quiere decir que acá nos quedaría, ¿verdad? Que el al cuadrado se va a ir con esta raíz, este al cuadrado se va a ir con esta raíz de la raíz de 3 y con esta raíz de la ecuación. ¿Estamos? Y ahora empezamos a trabajar otra vez. Entonces, todo esto me quedaría como, acordémonos que B1 era igual a B2 igual a B, entonces puedo poner B nomás, ¿verdad? Me quedaría B cuadrado más B cuadrado, ¿sí? B1 y B2 valen lo mismo, entonces B cuadrado, ¿sí? Menos 2 por B sería 2B al cuadrado, ¿sí? 2 por B es esto, por el coseno de alfa. Y eso dejamos así porque eso es lo que queremos hallar. Igual a, acá me quedaría 3, ¿verdad? Porque sale la raíz, paréntesis, lo que está adentro. Miren, lo que está adentro sería la misma cosa. B cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Más 2 por B, 2B cuadrado, ¿sí? Coseno de alfa, ¿verdad? Coseno de alfa. Muy bien. Ahora, estamos acá. Ahora, bueno, vamos a operar. Esto que está acá me quedaría, ¿cómo? Me quedaría 2B cuadrado, ¿verdad? ¿Entiende esto? 2B cuadrado, ¿ok? Entonces me queda acá 2B cuadrado, ¿sí? Porque B cuadrado más B cuadrado me va a dar 2B cuadrado. Vamos a alejar un poco más, ahí para que se entienda mejor. 2B cuadrado, ¿sí? Menos 2B cuadrado coseno de alfa, ¿ok? Coseno de alfa. Y ahora hago distributiva de todo esto, pero primero tengo que sumarlo, ¿verdad? Vamos a poner 3B cuadrado más B cuadrado, 2B cuadrado, ¿verdad? 2B cuadrado más 2B cuadrado coseno de alfa. Y ahora yo voy a poder hacer mi distributiva. Acá me quedaría 2B cuadrado menos 2B cuadrado coseno de alfa, ¿sí? Igual, ahora hago mi distributiva, ¿sí? Se me quedaría 3 por 2B cuadrado sería 6B cuadrado, más 3 por 2B cuadrado coseno de alfa sería 6B cuadrado coseno de alfa. Y ahora llevo los similares hacia donde están los similares. Menos 2B cuadrado coseno de alfa, lo que voy a hacer es pasar al otro miembro como sumando, ¿verdad? Entonces me quedaría, y este 6B cuadrado voy a pasar hacia acá restando, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 4B cuadrado, ¿sí, verdad? Porque menos 6B cuadrado más 2B cuadrado es menos 4B cuadrado, ¿sí? Voy a hacer eso acá para que después no haya confusiones. Sería menos 6B cuadrado más 2B cuadrado igual a, acordémonos que acá estaba 6B cuadrado coseno de alfa menos, estaba ahí, pero se acaba de pasar a ser más 2B cuadrado coseno de alfa. ¿Estamos? Ahora sumamos todo, esto me quedaría menos 4B cuadrado igual a 8B cuadrado coseno de alfa. ¿Estamos? Acá puedo simplificar, ¿qué cosa? Puedo simplificar B cuadrado en ambos miembros, ¿sí? Y puedo pasar este 8 que está acá al otro miembro dividiendo. ¿Cuánto es menos 4 dividido 8? Es menos un medio, ¿verdad? Entonces esto me quedaría menos un medio igual a coseno de alfa. Y miremos un poco, el coseno de qué número era que nos salía menos un medio. Hace rato vimos, ¿sí? ¿Cuánto era que valía el ángulo? Valía 120 grados, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos eso en ejercicios anteriores? ¿Mm? Hagan en su calculadora y van a ver que les sale 120 grados. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos?
Entonces, ahí ya estamos. Este es el ejercicio número 5. Parece un poco difícil, pero en realidad es operar matemáticamente nomás. Muy bien, ahora vamos con el ejercicio número 7, que era que también quedó. Ejercicio número 7 acá. Entonces, el ejercicio número 7 dice lo siguiente. Dos vectores de módulos iguales a 3 y 10 respectivamente dan un vector diferencia de módulo igual a 7,55. ¿Cuál es el ángulo que forman entre sí los vectores? ¿Verdad? Entonces, vector uno y vector 2, 3 y 10 y 7,55 sería la diferencia. Entonces, ejercicio número 7 nos dice que la diferencia vale 7,55 unidades. El vector uno y el vector 2 tienen valores, creo que era 3 y 10. Vamos a mirar otra vez. 3 y 10 respectivamente. Muy bien. Y nos pide el ángulo. Bueno, acá serían 3 unidades y acá 10 unidades. ¿Cuánto vale alfa ahora? Muy bien. Miremos un poco. Si yo tengo la diferencia, tengo B1, tengo B2 y me pide alfa, acuérdense, acá no me da ni alfa 1 ni alfa 2, me pide directamente alfa. Entonces yo no puedo usar, por ejemplo, teorema o regla del seno. Sí o sí tengo que usar coseno, es decir, método analítico. Entonces me quedaría acá. Diferencia al cuadrado es igual al vector uno al cuadrado más el vector 2 al cuadrado menos dos veces el vector uno por el vector 2 por el coseno del ángulo que forman entre sí. Y de acá voy a sacar el ángulo que me piden. La diferencia, ¿cuánto vale? La diferencia acá vale 7,55. Sería 7,55 elevado al cuadrado igual a 3 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 por 3 por 10 por el coseno de alfa. ¿Estamos? Entonces, ahora vemos cuánto es que tiene que salir en aritméticamente todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo. 7,55 al cuadrado, me dice. Entonces, voy a buscar acá la calculadora. Sería 7,55 al cuadrado, ¿verdad? Así. Me sale 57. Acá, 57,0025. ¿Estamos? Así, ¿sí? Igual a, esto sería 9 más, esto sería 100 menos, esto sería 60 por coseno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende que esto me va a dar 109. Bueno, y voy a tener que pasar al otro miembro como restando, ¿verdad? O va a ser lo mismo que yo pase esto sumando hacia allá y esto pase restando hacia acá, ¿verdad? Así que es la misma cosa. Entonces, no importa, vamos a hacerlo de forma que todo quede positivo, así que esta resta vamos a pasarla al otro miembro sumando. Entonces, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Me quedaría de esta forma. 60 por coseno de alfa es igual. Se entiende que esto es 109 y le tengo que restar este valor, ¿verdad? Entonces, sería 109 menos 57,0025. 57,0025. ¿Ok? Me quedaría acá 51,9975. ¿Ok? Muy bien. Y acá hacemos coseno de alfa es igual a este valor que está acá dividido este valor que está acá, ¿verdad? Entonces, todo esto
dividido 60 sería. ¿Ok? Me sale 0,8. 6, 6, no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es ver cuánto vale eso. ¿Sí? Shift coseno de ese valor, ¿verdad? Entonces, sería shift coseno de ese valor. Acá en mi calculadora voy a buscar la calculadora especial, no el del celular, ¿verdad? Entonces, acá está, calculadora científica. Muy bien. Sería shift coseno de 0,8, ¿verdad? 6, 6 y no sé cuántas cosas más. Muy bien. Y acá nos sale alfa igual a 30 grados sexagesimales. Muy bien. Entonces acá tenemos nuestra respuesta. Muy bien. Ahora seguimos con los ejercicios. Tenemos este cuadro. Dice cuadro comparativo de la suma y de la resta en los casos especiales. ¿Verdad? Bueno, este cuadro nos va a ayudar mucho en algunos ángulos que van a ser muy importantes. Dice cuando B1 y B2 son diferentes y cuando B1 y B2 son iguales. ¿Sí? Acá lo importante es cuando B1 y B2 son iguales, esos son los casos especiales. ¿Sí? Miremos primero la suma. ¿Sí? En la suma, vamos a hacerlo con un color lila a la suma. Bueno, cuando la suma en el ángulo vale 0 grados, cuando son vectores diferentes, sería suma igual directamente a B1 más B2. ¿Sí? Pero acordémonos que acá esto era suma máxima. ¿Sí? Y acá, si la suma B1 y B2 son iguales, acá sería directamente igual a 2B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque es suma máxima B1 más B2, B más B, 2B. Muy bien. Ahora, cuando vale 60 grados, cuando vale 60 grados, acá yo directamente voy a poner toda la ecuación, ¿verdad? Voy a poner toda la ecuación. Si son vectores diferentes, sería toda la ecuación por coseno de 60 grados. ¿Sí? Acordémonos que el coseno de 60 grados es lo mismo que el seno de 30, es decir, 0,5. ¿Ok? Pero cuando son vectores iguales, ¿sí? Acordémonos que cuando era 60 grados, esto era igual a b multiplicado por raíz de 3. ¿Sí? B por raíz de 3 era esto, multiplicado por la raíz de 3. ¿Sí? Raíz de 3. Así. ¿Ok? Ahora, si son vectores de módulos diferentes y el ángulo es 90, ¿sí? Acá yo tengo que hacer Pitágoras. Suma sería la raíz de el vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado porque son diferentes. Pero ¿qué pasa si son iguales? Si son iguales, me quedaría la misma cosa, solo que b cuadrado más b cuadrado, 2b cuadrado. O sea, eso quiere decir que directamente me quedaría b por raíz de 2. ¿Sí? B multiplicado por raíz de 2. Raíz de 2. Así, raíz de 2. ¿Por qué sale b por raíz de 2? Les explico acá. Suma sería igual. Si los vectores valen lo mismo, sería b cuadrado más b cuadrado. Esto sería raíz de b cuadrado más b cuadrado es 2b cuadrado. La b sale de la raíz, entonces me queda raíz de 2 multiplicado por b. Y eso es lo que pusimos ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo vale 120? Bueno, si acá es 120, la misma cosa, si son vectores diferentes, la misma cosa ponemos el coseno de 120. Acordémonos que el coseno de 120 valía menos un medio, ¿verdad? Muy bien. Y acá en la suma, si son vectores iguales, va a valer b. ¿Sí? La suma va a valer b.
¿sí? Eso se puede demostrar gráficamente, si que nosotros tenemos un vector acá, ¿sí? Y otro vector acá, más o menos, y estos dos valen lo mismo, la suma sería esto por ahí. Y va a valer también lo mismo que los demás. ¿Estamos? Entonces, esa sería la explicación. También se puede explicar directamente algebraicamente. Ya hicimos en las clases pasadas. Bueno, y cuando el ángulo vale 180 grados, nosotros teníamos una suma, ¿sí? A la cual nosotros le llamábamos que era una suma mínima, ¿verdad? Una suma mínima. Si los vectores son iguales, esto sería b1 menos b2, ¿sí? Y acá sería b menos b, ¿verdad? Cero, ¿ok? Cero. ¿Estamos? Ahora, miremos qué pasa cuando es diferencia. Si son vectores de módulos iguales, acá la diferencia en 0 grados directamente sería de 1 menos de 2. Y acá si son iguales, b menos b me va a dar 0. Ah, después vamos a ver las comparaciones. Cuando es 60 grados, acá me quedaría toda la ecuación directamente igual a coseno de 60 grados. La misma cosa, ¿verdad? Pero acá me quedaría directamente b. ¿Sí? Eso ya explicamos en el video anterior. Cuando son vectores de módulos diferentes, me quedaría la diferencia igual a la raíz de 1 cuadrado más de 2 cuadrado, ¿verdad? Todo eso, ¿sí? De la misma forma que la suma. Y acá también me quedaría b por raíz de 2, ¿sí? B por raíz de 2. ¿Estamos? 90 grados, entonces son lo mismo. Si es 120 grados, la misma cosa. Voy a tener que poner todo acá y coseno de 120. ¿Sí? Pero acá, miren, va a ser b multiplicado por raíz de 3. Eso ya vimos también en la clase anterior. B por raíz de 3. Acá, si es 180 grados, nosotros dijimos que esto era la diferencia mínima y acá, esto que está acá, va a ser eh, la diferencia máxima. ¿Se acuerdan? Entonces, acá me quedaría de la siguiente forma. Yo acá voy a tener directamente B1 más B2, ¿sí? ¿Se acuerdan? B1 más B2. Y acá como va a ser B más B, me va a quedar 2. Y ahora vemos las diferencias. ¿Se dan cuenta que es a la inversa? ¿Se dan cuenta que muchas cosas pusimos a la inversa? Por ejemplo, si nosotros señalamos con este color verde, ¿se dan cuenta que la suma, ¿sí? En 0 grados me queda 2b y la diferencia en 180 grados me va a dar 2b? De la misma forma en que a 0 grados es b1 más b2 y en 180 grados la diferencia es b1 más b2. Así también, si nosotros miramos la suma cuando el ángulo vale 60 es igual a b por raíz de 3. Pero cuando el ángulo es 120, la diferencia vale b por raíz de 3. También de la misma forma nos damos cuenta que en la diferencia en 60 grados vale b y en 120 grados la suma es la que vale b. También en 0 grados la diferencia es la diferencia mínima y vale 0. Y en la suma, cuando el ángulo es 180 grados, la suma es mínima y vale 0. Y en 90 grados coinciden los dos. ¿Ven? Así también, cuando es 0 grados, la diferencia es 1 menos b2. Y cuando es 180 grados, la suma es de 1 menos b2. Se dan cuenta que es a la inversa. Todo se invirtió. Todas las cosas que nosotros estábamos diciendo se invirtieron. ¿Sí? Entonces, este cuadrito, por favor, estudien bien, porque esto le va a ayudar mucho. ¿Sí? Entonces, todo esto que está acá, le vamos a cambiar su color para que se pueda diferenciar. Entonces, le vamos a cambiar su color. Le vamos a poner un color marronado, si se puede, de este color. ¿Estamos? ¿Sí? ¡Ay! No, se quedó muy grande. Vamos a revertir.
Ahí estamos. Ahí se quedó. Entonces, estudien bien, por favor, este cuadrito, porque este cuadrito es muy importante. Bueno, multiplicación vamos a dar en la clase. Esto es muy fácil, ¿sí? No vamos a insistir luego mucho en la multiplicación porque no se pregunta mucho. Más bien lo que más se pregunta es suma y resta. Entonces vamos a ver algunos falsos y verdaderos hasta lo que se pueda y después vamos a ver más ejercicios. Dice, dos vectores de igual módulo y dirección y sentidos contrarios dan un vector de diferencia cuyo módulo es el doble de cada vector. Eso está bien. Entonces tenemos dos vectores iguales y de sentido contrario. Esto vale A, esto también vale A. ¿Y cómo se trazaba la diferencia? La diferencia se trazaba del extremo. Entonces esta diferencia sería A más A, 2A. Eso quiere decir que la diferencia es el doble del módulo de cada vector, porque cada vector pues vale A. Entonces eso es verdadero. ¿Está? Verdadero. Muy bien. Después nos dice, si el ángulo que forma entre sí dos vectores es de 90 grados, entonces los vectores suma y diferencia son iguales. Bueno, esto está mal porque dice que son iguales. En realidad lo que tiene que decir es que los módulos son iguales. Los, módulos. Los vectores no son iguales. ¿Estamos? Porque para un vector tiene que tener módulo, dirección y sentido para que esté totalmente definido. ¿Sí? Pero acá dice que son iguales. Pero lo que tiene que decir es que los módulos son iguales. Ahí está bien. Entonces esto es falso. ¿Ok? Luego dice, el módulo de la suma de dos vectores es mayor que el módulo de la diferencia de los mismos si el ángulo entre ellos es mayor que 90. Bueno, eso se puede explicar gráficamente. Si el ángulo es mayor que 90, quiere decir que es así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un ángulo mayor que 90. ¿Sí? Bueno, este ángulo, estos ángulos, si es que nosotros vamos a graficar, dice, la suma es mayor que la diferencia en este caso, y eso está mal. ¿Por qué? Porque si yo voy a graficar en este caso la suma, y yo me puedo dar cuenta que la suma sería esto que está acá. Eso sería la suma. Pero si yo dibujo eso mismo, pero con la diferencia estaría abarcando todo esto que está acá, estaría abarcando la diferencia del extremo de un vector al extremo del otro vector. ¿Ven? Entonces yo gráficamente ya lo me puedo dar cuenta de que esto que dice el verdadero y falso está mal. Es decir, es falso. En realidad, la suma es menor que la diferencia cuando el ángulo es mayor a 90. ¿Estamos? Cuando el ángulo es mayor a 90, la diferencia es mayor que la suma. Entonces, acá podemos marcar que este ejercicio es falso. ¿Ok? Bueno, dice la diferencia de dos vectores iguales es nula. Bueno, si son vectores iguales, acuérdense que vectores iguales dice misma dirección, mismo módulo y mismo sentido. Entonces, si yo pongo acá un vector A, esto también es un vector A. ¿Sí? Esto tiene un ángulo de 0 grados, alfa vale 0 grados. Y cuando alfa valía 0 grados, la diferencia era mínima. Entonces la diferencia era de 1 menos de 2, pero si valen lo mismo, se simplifican. Entonces queda 0. Es nula. Es correcto. Esto es verdadero. ¿Vamos a acuerdo? Es verdad. Muy bien. Borramos otra vez. ¿Verdad? Dice, la diferencia de dos vectores opuestos no es nula. Bueno, en realidad, vamos a ver acá. Dice, la diferencia de dos vectores opuestos, ¿qué eran vectores opuestos? Vectores opuestos eran vectores que tenían la misma dirección, el mismo módulo, pero tenían sentidos contrarios. Eso quiere decir que si esto vale A, esto que está acá también tiene que valer A. ¿Estamos de acuerdo? Si esto vale A, esto también vale A. Pero miren, la diferencia se traza del extremo de un vector al extremo de otro vector. Y esto no vale cero. Y es justamente está bien porque dice no es nula, te dice. Eso está correcto. No es nula. Justamente no vale cero. Esto es verdadero. Muy bien.
¿verdad? Acá dice, si los vectores de módulos diferentes son colineales, la suma y la diferencia tienen siempre la misma dirección y sentidos contrarios. Bueno, vamos a ver. Vectores de módulos diferentes son colineales. La palabra colineal significa misma línea de acción. ¿Y dónde tenemos misma línea de acción? En 0 grados y en 180 grados. Siempre tenemos ahí misma línea de acción. Dice la diferencia y la suma siempre tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Si yo tengo en 0 grados una suma, en 0 grados una suma, yo voy a tener de esta forma. De esta forma. Eso es la suma, suma máxima. Entonces yo me voy a dar cuenta que acá la suma va a tener esto, ¿sí? Eso sería la suma. ¿Y cómo yo graficaría acá la diferencia? Y la diferencia yo graficaría acá de esta forma. La diferencia sería así, así, así y así. ¿Estamos? Sí y así. Entonces la diferencia en este caso sería, entonces nos damos cuenta ahí que tienen sentido contrario. Correcto. Está bien. Y en 180 grados la misma cosa. Yo tengo acá la diferencia máxima y la suma. ¿Sí? Acá mi suma sería esto, ahí. Y la diferencia sería todo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, todo esto que decía el ejercicio es verdad. Verdad. 7 dice, si una de las componentes cartesianas de un vector es nula, el módulo del vector tiene intensidad de la otra componente. Eso es cierto. ¿Se acuerdan cuando vimos la composición cartesiana? Dijimos, si por ejemplo el vector es horizontal o vertical. Si el vector es horizontal, ¿qué quiere decir? Si el vector es horizontal, quiere decir que no tiene componente en y. Entonces el componente y vale 0. Entonces vamos a suponer que el vector vale 7. Entonces dice que es eh, horizontal. Entonces vale 0 en y vale 7 en x. Es decir, toda la intensidad del vector se concentró en la otra componente. Eso es correcto, ¿verdad? Luego, dice el ejercicio, dos vectores horizontales de igual módulo, ¿sí? Sentidos contrarios dan un vector diferencial nulo. Bueno, son de igual módulo y sentido contrario. Están así y están así. ¿Ok? Dan un vector diferencial nulo. No, porque la diferencia se traza del extremo de un vector al extremo del otro vector. Así se traza la diferencia. Eso no es nulo. Eso de hecho es la diferencia máxima. Entonces esto es falso. Falso. 9 dice, el módulo de la diferencia de dos vectores es igual a la suma de dichos vectores si el ángulo entre ellos es pi radial. No, acordémonos que pi radial, ¿sí?, era igual a 180 grados. ¿Sí? Y acá nos está diciendo que la suma y la diferencia eh, son iguales cuando vale 180. No, ¿cuándo eran iguales la suma y la diferencia? La suma es igual a la diferencia en módulo cuando el ángulo vale 90 grados. ¿Sí? El módulo. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto es falso. No es cuando vale pi radial, es cuando vale pi sobre 2 radial. Dice, si una de las componentes cartesianas de la suma es negativo, el ángulo que dicha suma forma con el eje positivo de la x es menor o igual a 0,5 pi radial. Acordémonos que 0,5 es la mitad de pi radial. ¿Y cuánto valía pi radial? La mitad de 180. Entonces dice, si la componente cartesiana de la suma es negativo, el ángulo está
que vale es menor. No, porque recordemos que tenemos acá el plano cartesiano. Y si la componente cartesiana es negativa, va hacia este lado. Y si el ángulo es menor a 90, solamente puede bajar. Entonces tiene que ser así. Eso es un ángulo menor a 90. ¿Estamos? Entonces no puede tener, dice, si es negativo va a tener una proyección con el eje positivo que va a valer menos de 90. No, va a valer más de 90 porque acá tiene que ir. ¿Ven? Entonces sí o sí tiene que valer más de 90. Entonces esto es falso. ¿Sí? Entonces podemos poner otra vez acá, ¿no? Color es falso. Voy a poner acá que en realidad tiene que dar. Entonces no va a ser menor a 90, va a ser mayor a 90. Y lo siguiente es verdadero y falso. Vamos a hacer en la clase los siguientes días. Entonces, así completamos nuestra primera guía, nuestra guía de multiplicación y resta de vectores. ¿Sí? Acuérdense, por favor, de ver la clase. Acuérdense de que tienen que eh, repasar y voy a grabar una última clase haciendo ejercicios, porque van a llevar el sábado un ejercitario, haciendo algunos ejercicios del ejercitario, son pequeños ejercitarios de 25 ejercicios, que van a tener toda la semana, las 2 semanas para hacer, y voy a eh, resolver algunos ejercicios relevantes para que puedan tener como ejemplo y los demás puedan hacer ustedes en su casa. Y luego, eh, cuando hayan hecho todos los ejercicios ustedes solos, en ese momento voy a grabar una clase nueva haciendo o resolviendo todos los demás ejercicios que aún no se hicieron. Entonces, por favor, vean las clases que se les sube, para eso está. Y acuérdense de este cuadrito. Este cuadrito tienen que estudiar porque este cuadrito es realmente de examen. Acuérdense también de estos ejercicios que les hice de esta clase. Van a tener el PDF, van a tener la grabación de toda la pizarra, ¿sí? Y también van a tener la clase para preguntar lo que necesiten. ¿Está bien? Bueno, viendo acá, entonces, acá está el PDF con los ejercicios que hicimos, ¿sí? Acuérdense de este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio es básico, así como hicimos la vez con suma. Y este ejercicio no les tiene que parecer de otro mundo, es solamente poner la primera ecuación que es d igual a s por raíz de 3 y luego meter todo eso en una ecuación, ¿sí? Luego ahí ya matemáticamente operando van a poder ir simplificando y les va a salir el ángulo que corresponde, ¿sí? Y este es el primer ejercicio que dijimos que en la clase íbamos a hacer por el método de descomposición cartesiana. Entonces, teniendo todo esto ya, damos primero ya por terminada la guía de resta y multiplicación y luego voy a seguir haciendo ejercicios con eh, los ejercicios que van a tener como test, ¿sí? Esos test tienen que estar terminados para la siguiente clase, antes de la siguiente clase, y tienen que eh, mostrarme, o sea, yo voy a ver si es que hicieron el ejercicio y voy a ver cómo hicieron los ejercicios, es decir, si es que los ejercicios pudieron hacer eh, por descarte o hicieran los ejercicios por una resolución más simple o más rápida, más compleja, más tardía.